Quiero saludarlo a usted que está con nosotros hoy en el programa Encuentro de Padres. El programa Encuentro de Padres tiene el apoyo del Ministerio de la Familia de la Iglesia Adventista y de la Educación Adventista. Está con nosotros hoy el pastor Adolfo Suárez, que además de pastor es maestro. Él cursó Teología y Educación, Maestría en Teología, Maestría y Doctorado en Ciencias de la Religión. Hoy es maestro en UNASP, en Teología y en Educación. Y actualmente está en un programa de doctorado en Educación Religiosa. Exacto. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a hablar de hijos, porque hijos es tu interés y es nuestro interés. Es verdad. Los hijos de la escuela, los hijos de la iglesia. Pastor, ¿qué importancia tiene la educación de los hijos? ¿Se puede criar hijos sueltos, sin educación formal? ¿Qué importancia tiene la educación? Pastor Bonfín, cuando hablamos de educación, hablamos de un proceso, hablamos de etapas, hablamos de componentes. Por eso, cuando hablamos de educación, pensamos en algo intencional, algo que se planea, proposital. Porque hay diversas maneras, muchas maneras de conducir la vida de un niño, la vida de nuestros hijos. Hay muchos caminos. Entonces, cuando hablamos de educación, establecemos parámetros, establecemos caminos específicos que los niños deben andar. Y ahí nos recordamos, obviamente, del versículo de Proverbios 22:6, que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, hay que sembrar algo en la niñez. Exactamente. Y para que eso sea posible, hay que tener un plan. Porque al final de cuentas, ser papá y tener hijos no es una lotería, no es un bingo. Es algo que se debe hacer de modo intencional, planeado. O sea, la pareja debe pensar en ese asunto. Por eso cuando hablamos de educación de niños, hablamos de algo desafiador, pero algo que puede tener éxito si los papás se preparan para ese desafío, para ese proceso. ¿De qué manera el éxito del niño, el éxito futuro del niño está relacionado con el trabajo educativo de los padres? Bueno, es muy interesante esa pregunta porque para todas las situaciones de la vida, en todas las etapas de la vida, nosotros nos preparamos, ¿no? El médico se prepara, el maestro se prepara, el mecánico se prepara, el jugador de fútbol se prepara. Infelizmente no hay un preparo formal para ser papá y para ser mamá, y tampoco para ser hijo. De modo que a veces existe la tendencia de pensar que la educación puede ser hecha así, ¿no? Siguiendo su intuición, y no es verdad. Como mis padres hicieron. O sea, algunos solo copian lo que los padres hicieron. Lo que mis padres hicieron, yo lo hago a mis hijos. Claro, y si lo que y los ni padres... siempre es lo mejor eso. Sí, porque si lo que los padres hicieron fue bueno, perfecto. Pero si nuestros padres no tuvieron un buen sentido en nuestra educación, una buena práctica en nuestra educación, ahí nosotros estamos con problemas. Por eso es necesario prepararse. Por eso la iniciativa de la iglesia, de este encuentro de padres, es fundamental. Ofrecer a los padres, a las madres, ideas, herramientas, ejemplos de cómo conducir a nuestros niños en el verdadero camino. Sí, yo pienso que el hecho de un padre o madre estar aquí hoy es una indicación muy importante del interés que este padre, esta madre tiene por sus hijos. Sin duda, porque nosotros tenemos el hábito de dedicar tiempo a aquello que es importante. Claro. Y el hecho de estar aquí ahora acompañando este momento significa que hay un interés en educar a los hijos de la mejor manera. Y en verdad, pastor, un hijo bien educado, un hijo feliz y en el buen camino, obviamente es resultado de padres que se interesan por su educación. Pero ahora, usted que además de pastor es un educador, ¿qué más los padres y madres que están con nosotros hoy pueden hacer como preparo para la paternidad? Bueno, esa pregunta muy especial, muy interesante y muy importante. Y yo creo que nosotros, padres,
Yo hablo también como padre, ¿no? Como educador, como padre. Soy padre de dos niñas, una de 12 años, otra de 8 años. Y yo entiendo en la vida práctica los desafíos de ser padre en estos momentos en que no se da mucha importancia al oficio de ser padre y de ser madre. Yo creo que algunas cosas necesarias deberíamos hacer. Por ejemplo, hoy quería hablar sobre el tema de las actitudes que nosotros papás debemos tener en relación a nuestros hijos. Yo creo que una actitud fundamental para tener con los hijos es la actitud de la aceptación de nuestros hijos. ¿Qué importancia tiene la aceptación para el futuro de los hijos? Bueno, nuestros niños, nuestros hijos necesitan que nosotros les demostremos que tenemos espíritu de acogerlos, de recibirlos. Porque cuando un papá o una mamá no demuestra la aceptación, el hijo parece que él no se revela como él es. Si yo impongo condiciones a la aceptación, el hijo puede ser que no se revele exactamente como él es. Puede ser un niño en la escuela y puede ser un niño en el hogar. Él esconde el juego, no revela las cosas que realmente son importantes. Entonces, cuando nosotros por papás... miedo de no ser acepto, ¿así es? Exactamente. Cuando nosotros papás demostramos aceptación incondicional, o sea, le decimos, te amamos, independiente de cómo seas. O sea, quiere decir que un padre y madre debe aceptar todo lo que el hijo hace. No aceptar lo que el hijo hace, más aceptar al hijo. Muy bien. Aceptar al hijo da al papá y a la mamá la oportunidad de corregirlo cuando eso sea necesario. Cuando yo digo aceptación incondicional, yo me estoy refiriendo a ese espíritu de acoger al hijo como él es. ¿Por qué eso es importante? Porque si yo impongo condiciones a mi amor de papá y de mamá, a veces el niño aún no tiene el preparo para vivir de la manera como a mí me gustaría que él viva. Pero si yo le digo, mi hijito, tú eres mi hijo acima de todo, y mi amor no depende de las cosas que haces, yo le estoy transmitiendo la idea de que él siempre es bienvenido. Yo, por ejemplo, el versículo de Jeremías capítulo 31, versículo 3, nos presenta esa idea, ese amor incondicional de nuestro Dios. Dice así: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, en Juan capítulo 13, la Santa Cena, nosotros vemos a Jesucristo aceptando a todos sus discípulos, incluso a aquel que lo negó, aquel que lo traicionaría tiempo después. Y pastor, ¿cómo los padres pueden enviar mensajes de rechazo, de que no lo aceptan a los hijos, no aceptan a los hijos? Bueno, hay algunas cosas sutiles que nosotros hacemos y que infelizmente transmiten la idea de que ellos no son acogidos como deberían. Por ejemplo, si nosotros valoramos más las cosas que ellos hacen do que la propia persona de ellos. Por ejemplo, el niño viene de la escuela y dice, papá, saqué 10 en nota máxima en matemática. ¡Ah, qué hijo maravilloso que tú eres! Y si 2 o 3 días después viene, papá, saqué una nota mala en idioma, en lenguas. Ay, el papá no tiene la misma reacción de optimismo, de aspecto positivo. Cuando nosotros condicionamos nuestro amor al desempeño del hijo, él no se siente acepto. En la próxima oportunidad, él no va a contar la historia como debería contar, por miedo. Entonces, cuando nosotros condicionamos nuestro cariño, nuestra aceptación al desempeño, a las cosas que se hacen, nosotros creamos un bloqueo en la comunicación. ¿Y cómo debería ser la valorización ideal, la buena? Bueno, yo creo que nosotros en familia debemos establecer papeles, debemos establecer objetivos, debemos establecer metas que deben ser alcanzadas. Y
A partir de la aceptación incondicional, entonces, cuando nosotros aceptamos incondicionalmente al hijo, nosotros les transmitimos la idea de que ellos son siempre bienvenidos, independiente de quién ellos sean. Cuando nosotros valoramos y como tratamos los hermanos de modo igual, o sea, no le damos valor a uno más que a otro. Usted tiene 2 hijas, 2 damas, no puede valorar una más que otra. Los 2 tienen el mismo valor. ¿Así? ¿Está bien? Exactamente. Valorar a los hijos significa apreciarlos del modo que ellos necesitan ser apreciados. ¿Quién es papá además de un hijo sabe de que el lenguaje que los hijos entienden muchas veces es distinto uno del otro? Hay aquellos hijos que necesitan de un cariño más especial y más próximo. Hay aquellos hijos que no necesitan tal vez tanta o frecuente demostración de afecto. Con poca demostración se conforman. Pero una cosa es verdadera e importante. Nosotros tenemos que siempre transmitir ideas de que valoramos lo que ellos son. Y en segundo lugar, valoramos lo que ellos hacen. ¿Sabe qué ocurre, pastor? En nuestro siglo XXI, pautado, direccionado por producción, por competitividad, nosotros podemos estar condicionados, nosotros papás somos condicionados a dar valor a los hijos por lo que ellos hacen. Imagínese, ¿usted cree que Dios nos valora por lo que nosotros hacemos? Si fuera, estaríamos todos perdidos. Todos perdidos. Claro. Dios nos ama y es su amor incondicional y el valor incondicional que nos atribuye, que nos capacita, que nos anima a crecer. Con el papá y la mamá y en casa es exactamente la misma forma. Aceptamos y valoramos. O sea, hay un concepto de gracia involucrado ahí. Exactamente. Yo soy amado por el hecho de ser hijo y no por las cosas que hago, que pueden ser malas a veces. Pero Dios me ama y porque yo percibo el amor de Dios, así debo amar a mis hijos. Bueno, usted ha tocado un asunto extremadamente importante. El ejercicio, la función de papá y mamá solo puede ser exactamente comprendida y realizada cuando comprendemos cuál es nuestra posición como hijos de Dios. Claro. Y yo quería decirle a las personas que nos están escuchando en este momento que los buenos papás y mamás siempre son buenos hijos e hijas de Dios. Y lo contrario también, infelizmente, es verdadero. Los que son malos papás y mamás también no son buenos hijos y hijas de Dios. Porque cuando comprendo el concepto de perdón, por ejemplo, cómo Dios me perdona, yo estoy muy más listo para perdonar a mis hijos. Y creo que las relaciones familiares son relaciones de perdón, porque no hay como tener familia sin perdón. El padre y madre se perdonan mutuamente y hay que perdonar hijos. Pero si yo no estoy acostumbrado a ser perdonado por Dios por mis faltas, ¿cómo puedo perdonar a mis hijos? Y ellos no van a se sentir aceptos ni valorados. Exactamente. Entonces, lo que usted está diciendo es muy serio. El hecho de yo como padre comprender el amor de Dios y aceptar el amor de Dios va a afectar mis relaciones con mis hijos. Exactamente. La paternidad y la maternidad es antes de todo un oficio espiritual. Yo me siento aceptado por Dios. Es un acepto sacerdocio. a mis hijos. Exactamente. Yo me siento valorado por Dios. Valoro a mis hijos. Yo me siento perdonado por Dios. Soy capaz de perdonar a los hijos, a mis hijos y de pedirles perdón. Claro, y esto es muy importante porque nosotros como padres cometemos fallas. Es verdad. Usted me hace recordar que hace un tiempito, algunos días atrás, estaba en la noche en culto con mis niñas y hacía algún tiempo yo quería hacerle una pregunta difícil para los papás, pero que todo papá, toda mamá debería hacer. La pregunta es, ¿qué aprecian? ¿Qué cosas ustedes no aprecian en mi función de papá?
Mis dos niñas se miraron y dijeron, papá, a veces cuando tú nos hablas, nos vas a corregir, nos hablas un poco muy fuerte. Y a veces nos quedamos con miedo. Eso tocó, me sensibilizó. Y yo pensé que realmente esa era una falla que yo estaba cometiendo. Y de allá para acá yo he tenido cuidado. Pastor, cuando Dios habla conmigo, habla siempre en un sentimiento paternal y cariñoso. Claro, ahora mira la influencia de tu actitud en tus hijas. Ellas vieron que su papá quiere hacer lo correcto. Es imperfecto porque es humano, pero sí quiere hacer lo que es correcto. Y ellas te van a imitar. Probablemente. Si mi padre quiere hacer lo que es correcto, no importa el costo, yo también quiero hacer lo que es correcto, porque la compañía las lleva a la imitación. Es verdad. Así Dios trabaja en el carácter de ellas a través de tuyo. Exactamente. Entonces, esa es una gran verdad. A medida que nos relacionamos con Dios de modo correcto, podemos relacionarnos de modo correcto con nuestros hijos, aceptándolos, dándoles el valor. Aceptarlos significa decirles, ustedes son bienvenidos, sean como sean. Ustedes amados. Claro. Y valorarlos significa decirles, ustedes son capaces de hacer cosas de importancia. Muy bien. Pastor, en el próximo programa vamos a hablar un poco del elogio y de afecto. ¿Cuál es la importancia del elogio? ¿Cómo hacer el elogio? El afecto. ¿Cómo demostrar afecto a nuestros hijos? ¿Está bien? Es un tema excelente y vamos a hablar sobre él. Le invito a estar con nosotros en nuestro próximo encuentro de padres, que tiene el apoyo del Ministerio de la Familia de la Iglesia Adventista y de la Educación Adventista. Hasta luego.